de alabanza y adoración. Gracias por esta victoria tan grande que seguimos recibiendo día tras día. Te suplicamos en esta mañana, te rogamos, clamamos a ti en esta mañana para que conforme a la voluntad y el propósito tuyo, Señor, el corazón y el alma de mi hermano o mi hermana y de toda la iglesia, mi alma y mi corazón sean renovados, Señor. Sigan siendo aún más renovados y transformados, Señor. Necesitamos, Señor, en esta mañana tu palabra, tus bendiciones, el poder y la administración de tu Espíritu Santo de Dios, Señor. Siga sanando más y más las heridas de nuestra alma y de nuestro corazón, Señor. Señor, que seamos cada día hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría, Señor. Te suplicamos, Padre de los cielos, que la palabra que hoy tú traes, que el mensaje, que la administración, Padre de la gloria, por el poder de tu palabra, Señor, sea acompañada con prodigios, con maravillas, con señales, con sanidades, con liberaciones. Señor Dios Padre, hazlo tú, Señor, porque si tú no lo haces, ¿quién más lo hace, Señor? Úsanos, úsanos, Padre del cielo. Usa toda tu iglesia, Señor, en ese clamor grande y poderoso, Señor. Porque sabemos, Padre del cielo, que aquí hay hermanos y hermanas que sufren por sus hijos. Aquí hay hermanas y hermanos que sufren por sus padres, que sufren por su esposa, que sufren por su esposo. Señor, yo te suplico, Padre del cielo, glorifícate, glorifícate, glorifícate aún mucho más, Señor. Te clamamos, Padre del cielo, que seamos cada día luz, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos luz en medio de las tinieblas. Levanta con más poder y autoridad a tu iglesia. Levántala, levántala, Señor. Hoy clama a tu iglesia, hoy te suplica tu iglesia. Manifiéstate hoy grandemente, Señor, en este lugar, en cada vida y en cada hermano y hermana, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. No hay otra palabra fuera de ti, Señor. No hay otro mensaje fuera de ti. No hay otro evangelio fuera de ti, Señor. No hay otro verbo fuera de ti. No hay otra puerta fuera de ti. No hay otro pastor fuera de ti. No hay otro príncipe de los pastores fuera de ti, Señor. No hay otra luz diferente sino tú, mi Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Padre nuestro. Te suplicamos, te rogamos, que en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, por el poder y la guía, por la unción y la administración del Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, tu iglesia no salga igual, sino salga cada día más levantada en un avivamiento grande, con poder y autoridad, Señor. Te necesitamos. Suplicamos por aquellos por los cuales sufrimos. Suplicamos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Por aquellos hermanas y hermanos, Señor, que muchas veces dicen: yo no entiendo a Dios. Pero te suplicamos para que tú renueves su mente y su entendimiento, para que renueve cada día más, Señor, y sane más nuestra alma y nuestro corazón. Gracias, muchas gracias por este tiempo. En tus manos preciosas entregamos, Señor, esta administración, tu palabra, tu poder de tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios en esta tarde, en esta mañana, ministrando poderosamente, conforme, Señor, te suplicamos, conforme a la voluntad y al propósito tuyo, Padre. No queremos más, no queremos más, sino que tú te glorifiques. No queremos nada en la tierra, Señor. Solamente te queremos a ti, Señor. Solamente deseamos tu palabra. Deseamos tu ministración. Deseamos, Padre de la gloria, Señor, tus bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre.
Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Fe. ¿Qué es fe para nosotros? A veces nosotros no nos debemos de conformar únicamente con memorizar un versículo de la Biblia. Debemos poner por obra todo aquello que el Señor nos da. Debemos poner por obra todo aquello que el Señor nos brinda y nos da cada día. Debemos desarrollar todo lo que Dios me ha dado. El Señor dice a través de su palabra que tú y yo tenemos que levantar al caído. Queremos de darle pan ¿a quién? Al hambriento, mis hermanos. Pero hemos confundido los sentimientos míos y le estamos dando a gente que no merece. Muchas veces sembramos en personas que andan en el mundo, en personas que están llenos de lascivia, de concupiscencia y de todo aquello que contamina y destruye aún muchas veces nuestra propia vida. Estamos dándole a aquellos y entonces dice: ten cuidado donde siembras, ten cuidado a quién le das. Y por eso hay muchos todavía en este tiempo que todavía viven una escasez, consecuencia de que hubo una mala siembra. Que le dimos a aquel que no necesitábamos darle. Porque ¿sabe qué, hermanos? Porque todavía se deja uno muchas veces gobernar de los sentimientos. Como es mi cuñadita, como es mi tía, como es mi hermana, como es mi primo. Pero si es mundano, hermano y hermana, te digo en esta mañana, no estás colocando por obra lo que Dios te dijo, sino está colocando por obra tu propia vida. ¿Qué es fe? ¿Qué significa la fe para nosotros? La gente piensa que la fe, yo tengo fe que Dios me va a dar tal cosa. Eso no es fe. Yo tengo tan certeza que Dios, pero eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Porque cuando digo yo que tengo certeza de que Dios me va a dar tal cosa, cierto, eso es una fe egoísta, es una fe personal. Y esa no es la fe del reino de los cielos. La fe del reino de los cielos tiene que ver ¿con qué? Con el reino de los cielos. Porque la fe que usted y yo hoy estamos viviendo es una fe muchas veces, una fe falsa, una fe equivocada, porque así lo han enseñado, porque así lo han transmitido. Pero la fe que usted y yo vivimos, yo hago una pregunta: ¿Abraham era hombre de fe? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Un hombre de fe. ¿Abraham veía algo aquí de la fe? ¿Él veía en la tierra algo de fe? ¿Veía con sus ojos? No, hermanos, la fe no se ve, hermanos. La fe no se ve. La fe no se ve. La fe, en un sentido doble de la Biblia, es número uno. La fe en un sentido doble de la Biblia no dice que la fe tiene dos sentidos, sino en un sentido doble de la Biblia. En la Biblia es número uno: confianza y dependencia total de Dios. Eso es fe. Confianza y dependencia total de Dios. No confianza y dependencia de lo que yo quiero que Dios me dé. No, eso no es fe. Eso se llama avaricia. Es confianza y dependencia total de Dios. Eso es fe. En el otro sentido, número dos, es fidelidad y honradez. Eso es
una partida doble. Cuando usted y yo tenemos una confianza y una dependencia total de Dios, somos fieles con Dios y somos honrados hacia Dios. Amén. Amén, gracias hermanitos, precisamente tan hermoso. Eso es fe. No es la fe que dice usted, hermana, usted cree, imagínese que usted ya tiene su casa. Por fe, usted ya tiene su casa. Ese es un mentiroso. Eso no es fe. Eso es la fe del hombre, esa es fe del mundo. Porque vamos a ver bíblicamente, con ejemplos bíblicos, porque es que ustedes y yo tenemos es que salir de las escrituras, que de las escrituras salga para mi corazón, y no que la voz de un hombre salga para mi corazón y mi mente, porque la contamina. Es que de la palabra de Dios salga. Eso es el sentido doble de la definición de fe, mis hermanos. Hay fe en la palabra de los profetas. Vamos a verlo a través de la Biblia. Hay fe en la palabra de los profetas. Mire lo que dice el profeta Habacuc. Y Habacuc está hablando en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el profeta Habacuc? Perdón, devuélvase un momentico. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Qué dice? Devuélvase, hermanito. Devuélvase. Ahí. Marcos 11:22. ¿Qué dice en el versículo? Marcos 11:22. ¿Cómo? ¿Qué dice? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Qué dice en otra versión? Tengan fe en quién? En Dios, hermanos. Fe es eso. Fe es confiar en Dios. Fe es depender de Dios. Fe es vivir para Dios, y fe es servir a Dios. Eso es fe. Amén. Esa es la fe que usted y yo tenemos que ejercitar todos los días. Esa fe es grandiosa. Esa fe es la que te hace a ti y a mí vivir tranquilamente y sosegadamente aquí en la tierra, mis hermanos. Como decía la alabanza, nada deseo en la tierra. Nada. Sino únicamente tú, mi Señor. Amén. Ese es el propósito. Por eso dice, respondiendo Jesús, ¿a quién le respondió? A los discípulos. Porque vieron que la higuera se había, ¿qué? Secado. Y entonces dice, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en quién? En Dios. No en lo que usted quiere ni lo que yo quiero, sino en Dios. Y tener fe en Dios es confianza, ¿no es cierto? Es dependencia totalmente, 100% del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es fe. Por fe yo sé que mi esposo va a cambiar. No, hermano, eso no es fe. Eso se llama actitud mental positiva. Eso se llama actitud mental positiva. Eso le metieron en el foco. Sí, repita que Dios le va a cambiar a su marido. Si por fe, no. Eso no. No, eso no es. Hermanos, por eso yo los invito, los hermanos que lean, que están leyendo la Biblia en un año, se van a dar cuenta que cada enseñanza que Dios nos da aquí, nada de lo que el mundo dice, que muchos predicadores nombran y hablan y dicen, nada, muchas de las cosas que ellos dicen no están escritas en la palabra de Dios. Y es grave, hermanos. Porque aquí no hemos salido. Dice, respondió Jesús. ¿Quién le respondió? Jesús mismo. El mismo Hijo de Dios le dice: tengan fe en Dios. No le dijo él: tengan fe en mí. Jesús no le dijo eso. En Dios. Pero sí le dijo: todo lo que pidan al Padre, pídanlo en mi nombre. Pero nunca le dijo: tengan fe en mí. Wow. Qué importante, hermanos. Y dice en la otra versión, dice: tengan fe en Dios. Iglesia, que cuya confianza y dependencia sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Por eso no te has dado cuenta que muchas veces se te frustran los sueños. Porque decimos que es de Dios, pero Dios no está ahí.
Porque decimos que como me llamaron, entonces es de Dios. A todo cuando todas las coincidencias a favor de nosotros vienen de parte de Dios. Pero las que están en contra de nosotros es Satanás. ¿Alguien que es blanco o es negro? ¿Sí? Porque se nos olvida, hermanos, que si usted y yo le servimos a un Dios grande y poderoso, de Él vienen las pruebas. Él nos forma y nos levanta con poder y autoridad. Mira lo que dice Habacuc. ¿Qué dice Habacuc? He aquí, cuya alma no es recta. ¿Qué es lo que pasa? Cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe que vivirá, hermanos. ¿Qué dice la otra versión? Mira a los orgullosos. ¿Quién los mira? Dios. Ellos confían en sí mismos. Se creen los duros porque tienen poder, porque creen que tienen poder, porque creen. Dicen y hablan que Dios los respalda, pero dicen, mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están ¿qué? Torcidas. ¿Cómo andan sus vidas? Torcidas. ¿Y qué más dice? Pero el justo vivirá por su fidelidad. ¿A quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Lo dijo el profeta Habacuc? El justo por su fe vivirá. Ahora lo dice el apóstol Pablo. Pablo lo dice en Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela. Ojo, iglesia. Mire, iglesia, ustedes y yo tenemos que enfocarnos en el reino, en el reino, en el reino. No bajemos nuestra vista, nuestros sentimientos, nuestro entendimiento espiritual, no lo bajemos a lo terrenal cuando estemos recibiendo una enseñanza. Porque va a ser una mezcolanza, lo mismo que le pasó a Saúl, que resultó en bola, se desnudó, mezcló los sentimientos con la parte espiritual y resultó desnudándose delante de todo el mundo, a Saúl, siendo rey. ¿Por qué? Porque estamos mezclando lo espiritual con lo terrenal y vienen cosas desagradables. ¿Qué dice aquí? Dice el apóstol Pablo, por el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los únicos que podemos vivir plenamente? ¿Por qué vivimos? Por la fe, hermanos. Hermanitos preciosos, por eso usted ve a mucho cristiano, ¿no es cierto? Mucho cristiano que vive más en el mundo, practica más el mundo, ¿cierto? Que el reino de los cielos. ¿Por qué son las enseñanzas torcidas? Porque se enseña mal. Por eso dice, porque en el evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por Cristo y para Cristo, porque Jesucristo es la fe. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué nos trae vida a nosotros? La fe, hermanos. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es ese justo? El Señor Jesucristo. ¿Quién es esa fe? El Señor Jesucristo. ¿Quién nos trajo vida? El Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. En la palabra de los profetas había fe, hermanos. Ellos no entendían ni sabían, pero ellos le creían a Dios, confiaban en Dios y dependían de Dios. Lo hacían de una manera impresionante. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra por la fe en Hebreos 11? Aparece 18 veces la palabra por la fe. Por la fe Moisés, por la fe Sara, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Enoch, por la fe. Pero ahí no habla de nada que tiene que ver con lo terrenal, hermanos. Cuando a ti te hablan que por fe usted tiene cualquier cosa terrenal, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque no, la fe es
Todo lo que hemos visto ahora en los versículos, estamos hablando del reino de los cielos. El reino que se hizo carne. Vino el reino, ¿cierto? Pero a ellos vino, pero ellos ¿qué? Lo rechazaron. A lo suyo vino y lo suyo que le dijeron: chao de aquí, ábrase del parche. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, nos rechazan. Le dicen: te volviste religiosa, ahora usted quiere orar a toda hora, usted quiere a toda hora leer la Biblia, usted quiere a toda hora quiere hablar de Dios. Pero el justo por la fe vivirá. Y el justo siempre habla ¿de quién? De Dios. Amén. Aleluya. 18 veces. Hermanos, afirmémonos en la fidelidad de Dios. Afirmémonos en la fidelidad de Dios. Abraham mantuvo firme su fe en Dios. Abraham mantuvo firme su fe en Dios, mis hermanos. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo número 22. Vamos a Génesis capítulo número 22. Capítulo número 22. Vamos del versículo número 1 hasta el versículo número 3. Vamos a ir un poquitico rápidamente, mis hermanos, para que entendamos, hermanos, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo hacemos para que tú y yo, que aumente la fe en mi vida? Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte: desarráigate y échate en el mar. Pero ¿por qué ahora hablamos y no pasa nada? ¿Sí? No pasa nada. Por eso es que hay mucho charlatán que dice ser cristiano. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dios a quien le habló, Abraham. Y Abraham a quien escuchó. Muy bien, hermano. Dios, escúchelo bien, Dios le habla a Gloria, y Gloria a quien tiene que escuchar. A Dios. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo. Mira lo que hace. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios, ¿qué estaba haciendo con Abraham? Probándole la fe, mis hermanos. Escúchenlo bien. Abraham no le entregó su hijo al mundo. Ojo, como hoy muchos cristianos le entregan sus hijos al mundo. Ojo, escucha lo que hay aquí. Hay una diferencia grande. Porque es que a veces nosotros mismos, como cristianos, tenemos que aprender a ser radicales, hermanos. Muy radical, la palabra es radical, hermano. ¿Es sí o es no, hermano? Eso no con aguas tibias, no. Eso no camina así. Dice el versículo número 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Habló en singular o en plural? ¿Cierto? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a sus siervos? Espérenme aquí, que voy con mi hijo, subiremos y volveremos. Aleluya. Versículo número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac,
y su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? Y no sabía que el cordero era él. Pero es que Abraham le iba a entregar su hijo a Dios y no al mundo. Amén. Aleluya. Versículo número 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: aleluya. 8, perdón. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Mire, Dios se proveerá. Ojo, iglesia, mire la fe tan grande. Subiremos y volveremos. Dios se proveerá. ¡Wow! ¿Lo estaba viendo Abraham? No. ¿Lo estaba qué? ¿Lo estaba qué? Creyendo. Su confianza y su dependencia era del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No es lo que iba a hacer en su hijo, sino que Dios le haría hecho. Versículo número 8. Dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Iba aburrido? ¿Iba triste? Dijo el Señor: entrégale, dale a tu hermano, trae el diezmo a la casa de Dios. Trae eso. Y mire, aparte le dice que le entregue a su hijo. ¿Qué hace? Le construye un altar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué dice? Respondió y dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. ¡Wow! Y lo puso en altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. ¡Wow! Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros? Que no le entregamos los hijos al mundo y nos dice: fulano, fulano. ¿Sabe por qué, iglesia? Que todo, ¿sabe por qué? Necesitamos depender de Dios, necesitamos confiar en Dios, necesitamos tener la fe que dice la palabra de Dios, que es cuya confianza y fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es depender de Él. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Aleluya! Amén, hermanos. ¡Qué bendición! Preferimos tener a nuestros hijos muchas veces en otros lugares que venir a la casa de Dios, que escudriñar y sentarnos con ellos a escudriñar la palabra de Dios. Versículo 3. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aleluya. Versículo 17. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. ¿Cuándo el Señor nos bendice? ¿Cuándo el Señor nos multiplica? Cuando nuestra fe es en Dios. Tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, y Dios os exaltará, hermanos. Amén. Y entonces dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No solamente le entregó que multiplicaría en la tierra, sino que su descendencia poseería, tomaría las puertas de ¿quién? De sus enemigos. Versículo 19.
Y volvió a Abraham, el versículo 18: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Eso se llama fe. Eso se llama fe. Fe no es pensar y no es repetir en mi cabeza que mi hija va a cambiar. Eso no es fe. Eso se llama actitud mental positiva. Y hay hartos charlatanes de esos, muchos charlatanes. En los altares también hay hartos charlatanes de esos. Actitud mental positiva. Repita, repita y replauta. Mire lo que dice, mire la fe, Romanos 4. Mire, ya aquí dice, Romanos 4. ¿Qué dice? Devuélvete. Súbete otra vez. Ay, ay, ay. ¿Qué dice Romanos 4? ¿Qué dice Romanos 4, hermanos? Devuélvete un poquito. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? La fe. En otra versión, ¿qué dice? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Ojo, mire, escúchenlo bien. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué es verdad? Que va a suceder lo que estamos esperando. ¿Qué es verdad? Fe. Sí, pero ¿qué es verdad? Que nosotros estamos esperando lo que va a suceder. La segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Esa es la fe. Esa es la fe. Estamos esperando y sabemos, usted y yo, que es verdad, que Él viene. Él viene por segunda vez como juez sobre la tierra. Amén. Eso es fe. Mire, la fe, la confianza que en verdad sucede lo que esperamos. ¿A quién esperamos? Bueno, hermanos, esa es la fe. Y dice, es lo que nos da que, es lo que nos da que certeza de las cosas que no podemos que ver. ¿Lo estamos viendo? No, pero nos da la certeza. Esa fe en Dios, esa confianza, esa dependencia de Dios, nos da la certeza de que Él va a venir por segunda vez por su iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 4, 19 al 20? ¿Qué dice? Mire lo que pasó con Sara. Mire, ¿y qué dice? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Mira la fe de Abraham. Yo creo que a Abraham le decían los colegas: ¿tienes problemas al caminar? Y Abraham, ¿qué decía? Sí, Señor, porque ya era un viejo. Pero se veía viejito por fuera, pero por dentro estaba como un bebé, estaba como un toro. Estaba Abraham, como un búfalo estaba Abraham. Hay cristianos que se ven por fuera y por dentro están como un viejo. Mire aquí, dice: a la esterilidad de la matriz, 20, tampoco dudó, porque incredulidad, tampoco dudó, ¿por qué? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria ¿a quién? A Dios. Aleluya, démosle un aplauso grande al Rey de Reyes. Aleluya. Dios dice en su palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Cualquier cosa que llegue a nuestra vida, ay, mire, no, mire, ay, mire. Es que me dijeron en un examen que me hicieron a mí, hermanos preciosos, de una endoscopia que me hicieron a mí, de una endoscopia, decía rojizo tipo cancerígeno. Pero yo, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo, iglesia? ¿Para quién vivo? ¿Mi confianza cuál es? ¿Y mi dependencia quién es? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Yo nunca le dije: hermano, oren por mí que tengo rojizo. No, hermanos. Eso de estar usted y yo dependiendo de los hermanos en Cristo. Ojo, iglesia. ¿Sabe? Aquellos hombres, dice: hermano, cuando me dijiste orar por usted, venga, esos no son hombres de Dios, esos son hombres del diablo, porque el que es de Dios le dice: métele en el secreto, y yo de mi secreto te respaldo en oración para que Dios te levante, para que Dios te restaure.
sobre, para que Dios te sane, para que Dios aumente tu fe y para que Dios abunde en sabiduría, para que tú puedas resolver todos tus problemas. En el nombre de Jesús, hermano. Amén. Así es. Pasen adelante los que están enfermos. ¿La confianza en quién está? Ah, bueno. Esa es la fe, hermano. ¿Dónde está la fe? El primero que nos habla en el mundo, corremos allá por el mundo. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. ¿Sabe qué dice? Moisés mantuvo su fe en Dios. Moisés mantuvo su fe en Dios. Le dice Dios a Moisés: usted va a libertar al pueblo. Moisés, usted va a libertar al pueblo. Moisés se puso a mirar el pueblo. No, miró a Dios, confió en Dios y dependió de Dios, hermanos. Amén. Es esa confianza que usted y yo debemos de tener. Y fue el líder de millones de israelitas, Moisés. Me pasa de muchos cristianos que para pedirle a Dios cosas del mundo y terrenales es pero para orar y profetizar y predicar la palabra de Dios parecen a Moisés. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Imagínense, le dijo el Señor: Moisés, te vas con estos millones de israelitas, pero te vas por el desierto. ¡Qué bendición! Vas al club tal, Moiso, por favor, y te metes allá. Contratas al salón comunal y te metes allá y organizas el happy ala. No, hermanito, olvídate de ese paseo. Pues sí, no, sí. Mire, Abraham, escúchelo. Abraham vivía en palacios, hermano, acabamos de leer, ¿cierto? Moisés, ¿a dónde lo mandó Dios? ¿Lo mandó al palacio de Nariño? ¿Al palacio de Santander o al palacio de Bolívar? ¿A dónde lo mandó? Imagínense, con millones de israelitas. Y aparte de eso, testarudos, cabezones, protestantes, parecían el Che Guevara. Iglesia, eso se llama fe. Fe. Mire lo que dice Éxodo, versículo 14, capítulo 14. Éxodo 14. Vamos a leer unos versículos. Versículo número 13. Versículo número ¿qué? 13. Éxodo 14, 13. Dice la palabra de Dios: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. ¿Qué tal, hermano? ¿Cuándo usted ha visto un pastor de esos que hablan de billete y templo suntuoso? ¿Cuánto le he dicho? Cuando está él en el desierto con Dios, ¿cuándo le he dicho? Iglesia, en silencio, estad firmes y estad quietos. No hablan porque es que no dependen de Dios, dependen de qué, del bolsillo de los creyentes. Cuando usted y yo dependemos de Dios, hermano, como la iglesia del Señor Jesucristo, Pablo dependía del bolsillo de los creyentes. Gloria a Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Lo primero que les dice: no tengan miedo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bueno, eso es palabra para nosotros. No temáis, están firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. ¡Aleluya! ¡Aleluya, iglesia! Iglesia. 14:13. Jehová peleará por vosotros. ¡Wow! Esa fe de Moisés. Jehová peleará por nosotros. ¿Y vosotros estaréis qué? Tranquilos. Miren la mayoría de los cristianos cómo andan.
programados con el mundo. Cuando vienen y le dicen, oiga pastor, ¿cuándo hacemos un evento, una comidita aquí con los hermanos y organizamos y todo eso, no? ¿Y cuándo nos hacen? No, pero con el mundo sí. ¡Ah! Sí, vamos, porque hermanos, porque ese es el corazón, y un corazón dividido, ¿Dios qué hace? Dios qué hace con un corazón dividido, iglesia? Lo desprecia, lo aborrece. Iglesia, ¿Moisés tenía el corazón dividido? No. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? ¿Por qué me clamas a mí, José Ignacio? Di a mi iglesia que prediquen. Amén. Gloria, ponemos 3 amén. Gloria a Dios. Y que marchen, clamando solo a Dios. Dijo, no, hágale, marchen. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aleluya. ¿Qué tal, hermanos? Nosotros en pleno Santa Marta, Cartagena, dice el Señor, ponga la vara ahí que esta vaina se va a secar. ¿Cierto? ¿Esa es la fe de qué? Esa es la fe. Esa es la fe. ¿Eso qué quiere decir? Mi confianza, mi dependencia, mi ruego, mi súplica, mi oración es en Dios que creó los cielos y la tierra. Así es. Y dice, he aquí yo endureceré, dice, y yo, he aquí yo endureceré. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Muchas veces Dios endurece el corazón de tu esposo o tus hijos, de los egipcios, para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿a dónde? Aleluya. ¿A dónde se puso? A sus espaldas. ¿Para qué? Versículo siguiente que dice, ¿para qué? E iba entre el campamento de los judíos y el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas. ¡Wow! Ay. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted y yo conocemos más a Dios, hermano, no andamos mendigando oraciones, no andamos mendigando amor, ni andamos mendigándole al mundo que nos dé una añadidura, mis hermanos. Aleluya. ¿Qué hacía la columna de humo? ¿Cierto? Era la nube y tinieblas para aquellos que alumbraban a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Y cómo venía el pueblo de Israel? A caballo, ¿no es cierto, hermanos? Venía el pueblo de Israel a caballo, ¿no, hermanos? ¿Cómo venía el pueblo de Israel? A pie. ¿Y cómo venían los de Faraón? Ya. Hay unos ahorita, hay unos que andan en yates, en aviones, andan en suntuosos carros de fuego, dicen que son carros de fuego. ¿Sí me entienden? Pero otros andamos a pie. ¡Aleluya! Amén, aleluya, gloria a Dios. Esa es la victoria grande, hermanos. ¿Te está hablando Dios en esta mañana, hermano? ¿Te está enseñando Dios en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¡Aleluya! Moisés. ¿Quién era Moisés tartamudo? ¿Quién era Moisés, criado en el mundo 40 años en el pueblo egipcio? Si tú y yo le clamamos a Dios, le decimos, Dios, sácame del mundo, Señor. No quiero vivir más en el mundo, Señor. No quiero nada terrenal. Yo quiero solamente que tú seas mi rey, que tú seas el todo para mi vida. Y Dios te responderá.
Pero Él mira primero tu corazón. Versículo 22. ¿Qué hizo Moisés? Puso la vara. ¿Y qué pasó con la vara? ¿Sí? Quedó como la autopista panamericana, ¿no? ¡Listo! Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. ¿Cómo estaba? Mojado. Seco. En seco, teniendo las aguas como muro, y a su derecha y a su izquierda. Imagínense que eran muros de contención las aguas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la estampida? Miraban para acá y miraban para allá y ellos corran y corran, porque aquí ahora se nos viene esta pared encima, hermanos. Versículo número 23. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana. ¿A la qué? Vigilia. Esta noche tenemos vigilia, 7 de la noche. Los invitamos a todos, hermanos. Tenemos vigilia esta noche, hermanos. Estemos aquí con el Señor. Preparémonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí ven que Dios nos habla a través de la palabra? Vigilia. Amén. Aleluya. Y dice, el versículo dice, aconteció, discúlpenme, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Quién miró el campamento de los egipcios? Dios. Desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre sus caballos. Aleluya. En ese susto tan tremendo, hermanos, con poco de caballos atrás, ¿cierto? Y con un poco de compañeros de Israel de corazón duro, varios. Hermano, ¿eso es fe? Uy. Eso es fe, hermano, no. Imagínense. Y dice Dios: ponga la vara y abra el mar. Y dice Dios: ahora viene, miren, ahí viene. Y Moisés dijo: Señor, ahí viene, Señor, no la deje morir. No. Su confianza en el Señor. Y por eso Moisés escuchó todas las instrucciones de Dios. Y dijo: ahora extiende otra vez tu mano. Y pum, y volvieron las aguas. Los muros se cayeron en las aguas. ¿Y cómo les quedó el ojo a los egipcios? Mojados. Sí, Señor. Mojados. Y dice en el versículo número 29: y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio, y a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué pasó, hermanos, ¿qué pasó con Moisés? Muy bien. Muy bien. Hermano, la confianza mía es que Dios no traiga a mi esposa a la iglesia. Mi confianza es que Dios haga la obra en ella. Es que Dios, tú, Señor, y si no lo ha hecho, calmémonos, porque es que a veces nos ponemos como bravos con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Dejemos ese a Dios. Y a veces queremos: Señor, ahí, Señor, cambie, porque ese mi marido es cascarrabias, es mi mujer. Señor, cállele la boca. ¿Le va a callar la boca a usted si sigue orando así? Eso no es oración, eso se llama charlatanería. Ahora, mis hermanos, Josué era un joven, imagínense, y le entregan a esos millones de millones de israelitas. Esos millones se lo entrega a Josué. Imagínense, mire lo que dice Deuteronomio 34:9. ¿Qué dice Deuteronomio 34:9, iglesia hermosa? ¿Qué dice? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Qué necesitamos nosotros ser llenos de qué? De espíritu de sabiduría. ¿Qué más? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó
a Moisés, hermano. Pero es que el pastor ya, toda esa oración ya el pastor, es que todos que oremos, que leamos la Biblia, que el pastor, no, pues no me obedezcan a mí. ¿Qué dice la Biblia? Dice que ¿qué? Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. ¿Por qué le obedecieron? Porque a los ojos de ellos Moisés era un hombre de qué? Era un hombre de Dios. Y dijo, si Moisés escogió a Josué, entonces Josué es del mismo estirpe de Moisés. Por eso le obedecieron. Vamos a Josué capítulo 3. Josué conocía muy bien a Israel y no ignoraba las fortalezas de los cananeos, de sus enemigos, de los gergeseos, de los amorreos y de los heveos. Él conocía muy bien a sus enemigos. Y hay unos que leen más libros de Satanás que de Dios. Imagínense. Hay unos que pelean más con Satanás que con Dios. Hay unos que nombran más a Satanás que a Dios. Imagínense eso. Hasta dónde habráse visto llegado la ignorancia y el estar separados de Dios. ¿Usted quiere saber algo de Satanás? Míralo, aquí está. No hay mejor, no hay otro libro más grande que este que le hable de Satanás. Aquí habla de Satanás. Y aquí le dice cómo debemos tú y yo resistir. Resistir al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Sometiéndonos a Dios. ¿Cómo? Sometiéndonos a Dios. Exacto. Someteos a Dios y resistir al diablo, mis hermanos. El que no se somete a Dios se vive echando carreta toda hora con Satanás. ¿Qué dice Josué 3? ¿Dónde es que queda Josué, hermanitos? Ahí adelante. Adelantico. Josué 3. ¿Qué dice el versículo número 7, mis hermanos? ¿Qué hizo en el Jordán Josué? 3:7 dice: entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Oye, hermanos, ¿sabe por qué nuestra fe no crece, hermanos? ¿Sabe por qué a veces no crece tanto? ¿Sabe por qué? Porque vivimos más en el mundo. Porque estamos más enrolados en las cosas del mundo. Por eso es que no crece. Exacto. Cuando estamos más en el mundo, cuando vivimos más para el mundo, cuando le damos más con las cosas del mundo, hermano, créeme, la fe nunca va a crecer. ¿Y la sabiduría va a ser la sabiduría de dónde? Terrenal. Versículo número 8. Número 7, perdón. Jehová cuando... número 8, perdón. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y José dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Amén. Y que él echará delante de vosotros ¿a quién? ¿A quién va a echar delante de vosotros? Al cananeo, al eteo, al heveo, al pereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, todos los seos se van ¿para dónde? Para afuera, mis hermanos. Pero a veces no. A veces tengo la mano izquierda. A veces le decimos al amorreo, al cananeo, al geseo y al jebuseo y al jebeseo: entra a mi casa, te invito, Ana. Lo cogemos de la mano y lo invitamos. ¿Cómo? ¿Hagamos pacto? Ah. Sí, claro, sí, claro. Claro, hermano, los cananeos forman parte del mundo. Los cananeos forman parte del mundo, los jebuseos forman parte del mundo. Iglesia, puede ser su tío, su hija, su abuelo, su cuñada, su cuñado, su tatarabuelo, su esposo, su esposa, si están en el mundo. Versículo número 9. Josué también levantó 12
Perdón, otra vez me pasé. Josué dijo a hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. El 11, perdón. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Moisés, ¿dónde iba? ¿Atrás o adelante? Iba adelante. ¿Quiénes iba delante de Moisés? La nube. ¿Y la columna de qué? De fuego. ¿Iba quién? Dios, mis hermanos. Amén. Versículo 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¡Aleluya! ¿Josué era un hombre de fe? ¿De quién dependía? ¿Cuya confianza quién era? Dios. Yo le hago una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Hermanos, si nosotros no tuviéramos dónde vivir, si no tuviéramos un empleo, ¿estaríamos aquí? Si tuviéramos 500 millones en el banco, ¿estaríamos aquí? ¿Se da cuenta? Por eso dijo en Proverbios 30: Señor, no me ponga a aguantar hambre, porque va a ir renego de ti. Señor, no me dé mucho, porque me olvido de ti. ¡Ah! ¡Aleluya! Sí, hermano, gloria a Dios. Dame lo necesario y yo voy a vivir así. Sí, dame lo necesario, Señor. Sí, como el Dios es precioso. Sí, porque Salomón, como ya había vivido lo uno y lo otro, entonces dijo: no, Señor, ya no más, déjame lo necesario. Yo no quiero más ni menos, porque me estoy corrompiendo. Gloria a Dios. Escúchenlo bien, mis hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento, escúchenlo bien, hermanos, especialmente Pablo y el autor de los Hebreos, muestran que la fe manifestada en los actos del Antiguo no era distinta en tipo que la que se esperaba de los cristianos. ¡Aleluya! La fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Josué, la fe de Moisés no es diferente a la fe de nosotros los cristianos. Es la misma fe, mis hermanos. Entonces, ¿por qué la hacen ver diferente? ¿Por qué la enseñan diferente? ¿Por qué, hermanos? Es la misma. Dios no cambia, hermano. ¿Qué tal Dios cambia en el antiguo y para el nuevo? No, es una sola, ¿cierto? La tierra y los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Amén, aleluya. Los apóstoles mantuvieron la fe en Dios, hermanos. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. Los apóstoles mantuvieron ¿qué? ¿La fe en quién? En Dios, hermanos. Estamos hablando del antiguo, ¿no es cierto? Dicen: pero eso era el antiguo. Ahora vamos para el nuevo. Porque es que hay unos que hablan así. Es que en el antiguo no es que, es que en el antiguo no, la palabra de Dios es una sola. Los dos testamentos sumados se llaman Dios. Pero si tú te aferras de uno y te olvidas del otro, está a medias. Y por eso muchos cristianos siguen siendo los mismos mundanos. Versículo número 1, que dice: no se dejaron intimidar ni por las opresiones de los judíos, ni por los golpes de los paganos, ni por la persecución de los fariseos. Nada. Ellos no se dejaron intimidar por nada. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Aleluya. Iglesia, ¿estamos aprendiendo, iglesia? 14, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía
¿De dónde venían? De Antioquía, ¿no es cierto? Y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué le hicieron a Pablito? ¿Y por qué lo apedrearon? Pero primero Pablo, ¿qué tenía? Pablo, ¿qué tenía? ¿Qué tenía Moisés, Abraham y Josué? Fe. Por eso los cristianos no predican, porque no tienen fe. El cristiano que predica es porque está lleno de fe, llena de la confianza, llena de la fidelidad y llena de la dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Y no engañan a la gente con doctrinas baratas, ¿no? Levanten la mano los hermanos que se han deleitado con la lectura de la Biblia en un año. ¿Qué han recibido, hermanos? ¿Han recibido billetes? Cuando usted pasa de primera de Samuel a segunda de Samuel, le sale un billete de 100,000. Entonces, ¿por qué todo se convirtió en dinero? Porque todo se convirtió en dinero. Qué tristeza. Esos son los reinos de este mundo, iglesia. ¿Sabe qué dijo un predicador cartagenero? Dijo: esos predicadores que andan hablando que la prosperidad no existe, eso es del diablo. Dijo así, estaba hablando un predicador y yo lo conozco porque estudió conmigo, es un hereje.